Bueno, la educación es un tema que da para gran debate, muchísimas aristas que se pueden conversar y en esta oportunidad con un invitado muy especial, así que bueno, Ama, le damos la bienvenida a Karina, con la que ya veníamos conversando, y hoy con Jaime Correas. Así es, con el ex director general de escuelas, Jaime Correa, porque a partir de este informe de la ONG Argentinos por la Educación, que dice, que veníamos comentando recién, que dice que hacia el 2030, que no falta tanto, faltan 4 años, caerá 30%, casi 30% de la matrícula en las aulas. Aunque el director general de escuelas, Tadeo García Salazar, el ministro, decía, acá en la provincia va a ser más suave la situación, ya venimos trabajando. Se calcula que a nivel nacional en algunas provincias van a llegar a tener hasta 12 alumnos, de 16 a 12, pero acá en Mendoza se calcula en unos 22 por aula. Por aula. Eso también repercute, como decíamos, en el presupuesto. Pero Jaime, algunos dicen esto es bueno porque se va a trabajar con menos alumnos, se va a focalizar, se va a personalizar la educación. ¿Es así? Yo creo que no, pero lo digo categóricamente. Creo que no es un problema de cantidad de alumnos en el aula, porque además esas cifras que dan son promedios. Hay aulas que tienen 30, 35 y hay aulas que tienen 8. Acá se han cerrado aulas, en mi gestión se cerraron divisiones que tenían 8 alumnos, o había escuelas con dos divisiones en un primer grado, 2 en segundo, 2 en tercero, con 12 alumnos en cada una, y no aprendían más o menos porque hubiera 12 alumnos. Es más, no voy a hacer mención a la escuela, pero era una escuela con muy malos resultados. Y si no es la cantidad, ¿a qué va justamente? No, lo que hay que ver es que es un fenómeno totalmente multicausal, que tiene que ver con el contexto, que tiene que ver con la formación docente, que tiene que ver con el bienestar docente, que tiene que ver con los chicos, que tiene que ver con el contexto sociocultural donde el chico vive. Y además eso, me quiero quedar con esto, perdón, Cari, que hay un contexto sociocultural que además ha sacado la mirada, me parece a mí, de la niñez. Es un tema mucho más profundo y de fondo, que es que nacen menos niños, con lo cual tenés una mirada diferente tal vez de la composición de la familia como sociedad. Total. Bueno, a ver, primer dato, este fenómeno de la caída de la natalidad no es un fenómeno ni de Mendoza ni de la Argentina, es un fenómeno mundial. Yo lo vengo leyendo bastante sobre el tema. Se estima que China, que iba a la cabeza de todos los crecimientos, va a tener, y están muy preocupados los chinos, al punto que han sacado la prohibición del segundo hijo. Se considera que China dentro de 30 años más o menos va a tener la mitad de la población que tiene hoy. Y nadie sabe, porque era un fenómeno que nadie se imaginaba, qué va a pasar con los sistemas previsionales. No solo China, esto pasa en todo el mundo. Insisto. No es algo económico, porque uno dice, acá uno lo piensa porque es costoso el tema familiar. Claro. No, es una cuestión en España global, cayó, en claro. España cayó. Bueno, entonces la pregunta es si podemos mantener la misma escuela, que está fracasando en muchísimos lugares. ¿Qué quiere decir que la escuela está fracasando? ¿Que fracasa para todos? No. Hay quienes les va muy bien, quienes aprenden, pero hay una gran cantidad que no. Y nos tenemos que focalizar en todo eso que nos aprenden. Ese ejemplo que yo daba de esa escuela era una escuela que no funcionaba, al cual le pusimos mucho foco y no da, aunque hubiera 2 grados de 12 alumnos, daba lo mismo. O sea que ese fenómeno que se supone que es el que va a traer el bienestar, en esa escuela ya estuvo y no pasó. Tadeo decía que una de las estrategias que está implementando Mendoza ya desde hace un tiempo es la apertura de salas de 3. Claro. Ir llevando, que si bien no es obligatorio la sala de 3 por ley, se está yendo hacia ese lugar para incorporar a esos chicos ya al sistema educativo más tempranamente. ¿Te parece que es correcto? Bueno, sí. Claro, Karina, pero este es el bolsillo del payaso, es decir, no hay plata infinita. Entonces, en un lugar donde hay 2 aulas de 12 alumnos, lo que hay que hacer es una de 24 y todos esos medios utilizarlos, por ejemplo, para una sala de 3. Sí. O donde hay edificios en malas, con lo cual no quiere decir que no hay que seguir haciendo edificios, pero donde vos tenés, doy un ejemplo, había un barrio muy popular acá, donde había 4 edificios, se cerró uno entero para arreglarlo, los alumnos se pudieron dividir en los otros 3, es más, se dividieron en 2, ni siquiera en los 3, y para lo único que faltó espacio fue para el equipo directivo de la escuela que se había cerrado, lo cual te estaba mostrando de que había un mal uso de los lugares. Exactamente. Gravísimo, sobre todo ¿por qué? Porque es muy factible que ahí necesitaras una escuela de adultos y no tenía edificio o alquilabas un edificio malo. Entonces lo que yo voy es que, y acá esto tiene que haber
una buena tarea de los sindicatos, de los gobiernos, de los padres, de la familia, y de comprender el problema integralmente, no verlo solamente por creer, si la maestra está solamente con 12 alumnos, va a enseñar mejor. Porque si le da la mala suerte, que es una maestra que no tiene buena formación, y de hecho las hay, así como las hay que tienen muy buena formación, hay otras que fracasan, pero no por ellas, no porque sean malas, sino porque no tuvieron la formación adecuada. Y es la misma maestra que antes atendió más de 30 chicos. Le pones 30, fracasa, le pones 12, fracasa, y a otra le pones 12, le va bien, le pones 30, le va igual de bien. Claro. No es un tema del número. Perdón, Cari, te pregunto por el tema inasistencia, ¿no? Recién lo decía, esto del hábito de arrancar más temprano, y también esto de la inasistencia, que también es parte justamente de estos cambios. ¿Cómo lo ves esto de, me pasa a mí, que yo tengo compañeros, mi hija, falta porque llueve, falta porque es fin de semana largo, falta, y voy un poco a eso que decía Cari del hábito. Un dato, antes de que conteste Jaime, un dato que daba el ministro es que este año aquel chico que tenga más de 20 faltas va a tener que rendir todo, así tenga todas las materias aprobadas. Sí, o sea, más allá del nivel. Va a tener que rendir todo porque no puede faltar 20, 30 días. Es una locura. Pero además no es que no pueda faltar, Karina. Por supuesto que no puede faltar. Pero además, yo le tomaría igual para ver si es cierto que tiene todo aprobado. Para no da la ver si cuenta tiene de los saberes. Claro, a ver. Creo que acá hay una cosa que también se perdió. Cuando yo era chico se faltaba muy poco a la escuela. Y yo tengo incluso mis libretas de primaria y teníamos días, ahora con lo de los 180 días, yo tenía 130 días de clase. 137, 140 y aprendíamos y todo funcionaba bien y todos nos alfabetizábamos en primer grado. Hubo un momento en que todo esto, y se complejizó la sociedad, que hoy los chicos, muchos, en muchas escuelas tienen de promedio 15 faltas, 20 faltas, hubo un mejoramiento del ausentismo docente, por eso era en nuestra gestión el hincapié en el presentismo docente. Empezamos por el presentismo docente y después en el presentismo alumno, porque no es lo mismo tener clase que no tenerla. Obvio. Y si en una misma aula hubo un chico que tuvo 30 días de clase y otro que tuvo 20, ese que tuvo 30, además esto está estudiado, está investigado, a ese que tuvo 30 le va mejor. Ahora, y además hay un tema, volviendo a esto, hay datos. Y seguramente en esto me vas a dar la razón, chicos a nivel inicial, de primero, de segundo grado, que los hacen faltar un viernes o un lunes. Claro. Esta es responsabilidad de los papás, claramente. 100%. O el día antes o después de un feriado. Y tomarse el fin de semana largo. Ahí tenés porque perdió valor ir a la escuela. El ir a la escuela, el día de clase, y de hecho se sabe por estudios internacionales que el aula argentina es el aula más anárquica del continente. Mira. Se empieza, llega, toca el timbre, entran, entre que se pelean, no sé qué cosa. La bandera. No, ojalá fuera la bandera. El docente no consigue poner orden y qué sé yo. Está estudiado que el aula argentina es la que se pierde más tiempo efectivo de clase. Pero el tiempo que vos no estás haciendo lo que tenés que hacer es como de entrenarte para el deporte. Te falta horas de soga para el boxeador que está con la soga saltando. En cuanto a esto, es responsabilidad de esa escuela primaria que es la familia, porque en definitiva si vos no tenés un respeto al docente, un aval para el docente, una mirada de la escuela como un lugar superador, con mucha responsabilidad a la hora de llevar a los chicos, todo eso es en la casa. Sí, parte de la casa. De todas maneras a mí en eso me gusta ser complejo y sistémico, no es solamente una cosa. ¿Por qué? Porque hay familias que sí ponen todo eso que tienen que poner como familias y hay otras que no lo ponen y algunas que no lo pueden poner por más que quisieran. Ahí hay un punto. Por razones socioeconómicas y porque es una sociedad que se complejizó mucho. No hemos hablado, pero la irrupción de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de internet, de la distracción que eso implica. De hecho, vieron que ahora hay un debate de nuevo de sacar el celular. ¿Eso quiere decir que no tiene que haber celular en la educación? Sí, tiene que haber, pero cuando la educación lo decide, no cuando el chico se quiere poner a usar WhatsApp a hacer apuestas en la escuela primaria, que sucede en nuestras escuelas. Por eso le digo que es un tema complejo, a lo cual no hay que encontrarle soluciones simples. No alcanza con menos alumnos, no alcanza con más o menos presupuesto, no alcanza con... Sí,
sería mejor que hubiera mejor formación docente, que hubiera mejores salarios docentes, que hubiera la cantidad de docentes que se necesita para la cantidad de alumnos que hay y la estructura de escuela que se necesita para la cantidad de alumnos que hay. Porque cada vez que los medios hacen una nota, van a la escuela que está estallada, no van a esa escuela que yo les cuento, que tenía 3 grados, con 8 alumnos cada uno y tenía abierto todo un turno tarde con eso. El día que la directora hizo lo que tenía que hacer, que era cerrarlo, salió en la tapa del diario Los Andes. Claro. Ahora, Jaime, cuando estabas al frente de la Dirección General de Escuelas, esto de la baja de la natalidad ya lo venías observando, Totalmente. ¿No? Cuando yo estuve el primer año, entraron 32.000 alumnos en la escuela primaria. El último entraron 27.000. Por eso nosotros ya sabíamos que este fenómeno se venía produciendo. En la primaria entran todos. O sea que ahí estaban todos los chicos que habían nacido 5 o 6 años antes, digamos. ¿Y acá qué análisis hacen? En el caso de Mendoza, ¿era por una cuestión socioeconómica? Es el decrecimiento de la natalidad, Karina, que es un fenómeno mundial y que los especialistas no terminan de entender, porque justamente el problema era que la población mundial crecía y crecía. Ahora, por una razón multicausal, cambios en el mundo femenino, en las aspiraciones de las mujeres, en la composición de la familia, en las posibilidades socioeconómicas de tener hijos. Fíjense una cosa, hasta hace un tiempo, y esto sí ya ha salido, hasta hace un tiempo eran los sectores más bajos de la sociedad los que tenían más hijos. Hoy no pasa. No. Hoy esa caída en la natalidad se da en los sectores más altos, posiblemente más profundidad, pero también en los sectores socioeconómicos más bajos. Creo que que es multicausal y ya nos meteríamos en otro tema, pero también está el tema de la maternidad tardía, la presión que se ejerce sobre las mujeres a la hora de ser exactamente iguales que los varones en rendimiento laboral, en rendimiento profesional. Por eso marcaba Jaime lo del crecimiento del rol de la mujer en esta sociedad. Ese es un tema clave, sin duda, pero hay muchos otros. Porque si no, tratamos de explicar todo por uno, le encontramos solución a eso y siguen operando todos los otros factores. Yo sí te pregunto por el tema de la deserción, ya sea un tema económico, socioeconómico. Digo, ¿lo ves como algo preocupante también, más allá a esto global de que es un tema natal? Pero yo sí creo que Argentina tiene un tema de deserción. La salida de los chicos del sistema educativo es por razones socioeconómicas en algún punto y también por una cosa que hablábamos con Karina antes de empezar, porque el chico que no entiende se va. Hay muchos chicos que entran al secundario que no salieron alfabetizados de la primaria. Yo escribí 2 notas en medios de acá sobre el caso de Carlitos Tevez. Carlitos Tevez fue 8 años a la escuela y nunca aprendió a leer. Entonces ese chico no tenía destino en la secundaria. Entonces hay muchos chicos que se van y la secundaria por ahí permite que sigan algunos que no deberían seguir. Automarginando. Exacto. Y se van porque no entienden qué es lo que pasa ahí. Después se frustran en el inicio de la universidad y no pueden arrancar esos son los que llegaron ahí. Miren, la Argentina es el país que tiene mayor cantidad de alumnos universitarios de todo el continente y el menor egreso. Es decir, hacemos un gasto gigantesco en una cantidad de chicos que no tienen ninguna posibilidad de terminar. Por eso tenemos el peor egreso de todo el continente. Perdón, me quedo con ese dato que me parece muy interesante. ¿Cuántos chicos van a la universidad por la inercia y la obligación familiar? Lo que marcas vos, ¿cuántos ingresan? Pero ingresan porque, bueno, es lo que me dicen en mi casa, no estoy preparado, y lo que marcas también, el gasto que genera que hay chicos que realmente no quieran estar ahí o no puedan estar ahí. Y además, me parece que hay muchos que ingresan y que por cuestiones económicas dejan. Bueno, eso y otros, ese fenómeno está, pero también están los que no pueden avanzar porque no entienden lo que leen. Cognitivamente no han Entonces, por más que quisieran, necesario. Que puedan pagar lo que puedan ¿sabes por qué se sabe esto? Porque hay muchos chicos de posición socioeconómica totalmente sin problemas que también se van. Claro, tal cual. Entonces eso te muestra, o no rinden materias, pasan 3 años y rindieron una materia. Eso te muestra que van sin estar enfocados en la carrera, pero porque no pueden. Entonces lo que yo creo que hay que dejar de echar culpas, decir, no, es por este o por el otro, que la culpa la tiene el docente, o que la culpa la tiene el alumno, o que la culpa la tiene la familia. Decir, mire, no es un problema de culpas, es un problema de cosas que no están funcionando. Veamos qué mecanismos hacemos para que eso que no está funcionando, funcione. Y sobre todo en el abordaje multicausal, porque hay un montón de otros asuntos que no vamos a poder abordarlos ahora porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero si empezamos a pensar en la irrupción, no solo en la tecnología que vos lo mencionaste y cómo nos reacomodamos a esta realidad, más inteligencia artificial en esta última época muy grande.
el tema del uso de sustancias de todo tipo, cada vez a Otro edades tema. más tempranas. Digo, me parece que hay una multicausalidad de cuestiones que en una sola charla no la vamos a poder abordar, pero que deja la puerta abierta para que vuelvas otro día y sigamos conversando. Cosas que todas atentan en contra. Exacto. Sí, sí, no, eso no No, son cosas y un a dato, favor. con esto de los chicos que llegan a la universidad o a un terciario, ¿cuántos docentes salen a veces no tan bien formados? ¿no? Bueno, yo te daba el ejemplo, en 2017 hubo un estudio que se llamó el operativo Enseñar, que lo rendían los chicos que estaban en cuarto año de los profesorados de la Argentina. Profesorado desde escuela primaria, o sea, los que iban a ser Sí, maestras, docentes de... El paso matemáticas. previo antes de... El paso previo, cuarto año, estaban a Claro. punto de recibirse, hoy Sí. son todos docentes. El 40% dio que no tenía buena comprensión lectora. O sea que vos tenías Comprensión casi lectora. docentes que no tenían buena comprensión lectora. Hoy todos esos chicos están dando clases Bueno. y tratando de enseñar. Y cuando yo digo esto se ofenden mucho. Y yo digo, no, no es para ofenderse, es para poner manos a la obra. ocuparse. ¿Qué hacemos para que eso no pase? Y para subsanar Porque ahí todo hay lo eso que hacia atrás. la gran especialista Guillermina Tiramonti dice es el simulacro de la educación argentina. Hacemos como que suceden ciertas cosas que no están sucediendo. Y después, en vez de buscarle soluciones, empezamos a buscar culpables. Claro. Y le empezamos a echar la culpa a uno o al otro. Entonces todos se sienten atacados. Entonces, cuando al revés deberíamos ponernos entre todos, cada uno en su lugar, a tratar de mejorarlo. Siempre es más fácil que la culpa la tenga otro, porque en definitiva Exacto. eso no hace que nos pongamos todos manos a la obra. Jaime, muchísimas gracias. No, gracias a Buenísimo el ustedes. tema, Cari. Muchas gracias. La verdad es que... Deja la puerta abierta como para, Sí, para seguir. Para seguir.